Gracias, asambleísta Mendoza. Tiene la palabra el asambleísta Julio Logroño. Gracias, señor presidente. Unas pocas observaciones con respecto a la ley. La primera, evidentemente, que hace falta una reforma íntegra a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, partiendo de que existe una nueva Constitución y forma parte de un nuevo poder. Por tanto, debería adecuarse íntegramente la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado a la normativa constitucional vigente, para no estar teniendo reformas parches como son estas, que si bien es cierto son necesarias, no arreglan el problema de la inexistencia de una normativa actual del cuarto poder del Estado. Primera observación: la actual Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, evidentemente, para ser reformada merece la aprobación de una nueva ley orgánica reformatoria. Por eso la primera sugerencia es que en el título de la ley se considere como ley orgánica reformatoria de la Contraloría General del Estado, puesto que no puede ser una ley ordinaria la que reforme el articulado de una ley orgánica vigente. Segundo lugar, proponemos elimine el artículo 3 del proyecto que reforma el numeral 8 del artículo 31 de la ley vigente, toda vez que consideramos que no deben existir bajo ningún pretexto fondos que sean administrados bajo la condición de reservados. Los fondos reservados fueron eliminados hace aproximadamente 2 décadas, precisamente porque eran el principal foco de corrupción, principalmente porque no se accedía a una auditoría integral, ni tampoco a que el órgano contralor pueda ejercer su facultad de forma íntegra para establecer responsabilidades sobre el manejo y administración de los fondos reservados. Y evidentemente, hechos escandalosos en aquella época provocaron la eliminación absoluta de estos fondos. Si es que nosotros en el numeral 3, en el artículo 3 del proyecto, le estamos dando la facultad a la Contraloría General del Estado de que pueda juzgar o intervenir en los fondos catalogados como reservados, estamos contemplando la posibilidad de que existan fondos reservados nuevamente en el país. Así sea para la policía o para las Fuerzas Armadas o en defensa nacional, que me van a decir, pero siempre ha existido, no quiere decir que sean buenos. Las cosas que actualmente existen, no porque haya prevalecido en el tiempo, por costumbre o por legislación, deben ser mantenidos. Los fondos reservados deben ser eliminados en su totalidad y más bien proponemos que se incluya en este artículo 3 un numeral que diga: por ningún concepto se contemplará la existencia de fondos que sean administrados bajo la condición de reservados. Siguiente observación: en el artículo 4 del proyecto, a continuación del inciso primero del artículo 71 vigente y luego de la frase que se propone agregar al mismo, incluir un inciso en el que se establezca que la facultad de establecer responsabilidades penales no caducará. ¿Por qué, señor presidente? En el proyecto de ley reformatoria se establece la caducidad de la facultad de intervención de la Contraloría General del Estado para establecer responsabilidades, pero se dice responsabilidades de manera general. La actual ley en vigencia establece 3 tipos de responsabilidades: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Nuestro Código Penal establece la imprescriptibilidad de aquellos procesos penales que se inicien por juicios derivados de hechos de corrupción, como son el delito de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho o concusión. Si es que el Código Penal ecuatoriano establece la imprescriptibilidad de estos hechos o de estos delitos, bien sabemos que la Contraloría General del Estado, en muchos casos, en su informe de determinación de responsabilidades, establece indicios de responsabilidad penal por estos mismos delitos declarados como imprescriptibles. Es así que, para ser coherente, la Contraloría General del Estado tampoco podría perder facultad para determinar responsabilidades penales. Si es que nosotros establecemos la caducidad de una responsabilidad penal, igual que una responsabilidad administrativa o civil, estaríamos dando cuenta que jamás la Contraloría General del Estado estaría concordante con la determinación o tipificación del delito. Más cuando
En muchas ocasiones se establece como hecho prejudicial penal el establecimiento de responsabilidades penales por parte de la Contraloría para la iniciación de un enjuiciamiento penal por este tipo de delitos. Ahora bien, en el artículo 4 del proyecto debe establecerse también, o más bien debe eliminarse, la reforma propuesta en el inciso segundo del artículo 71, manteniendo la frase «cuando hubiera transcurrido un año». En el proyecto se pretende establecer 3 años para que se establezca como máximo de la vía administrativa en cuanto a la resolución de la Contraloría General del Estado. Con esto nosotros lo que hacemos es dilatar más los procesos administrativos de establecimiento de responsabilidades. Si es que nosotros aumentamos a 3 años el plazo máximo para la actuación de la Contraloría o para la resolución de la Contraloría, estamos contemplando la dilatación de la vía administrativa, que es lo que tanto habíamos criticado. En este caso creo que es prudente dejarlo simplemente en un año, porque recuerden que todas las resoluciones de la Contraloría General del Estado con respecto a los exámenes especiales o a las auditorías ordinarias son sujetas de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y si es que nosotros establecemos 3 años como máximo para la actuación, debemos contar que al ser impugnados y permanecer nuevamente por vía de impugnación judicial, estaríamos hablando de una dilatación al menos de 8 años para que se ejecute una resolución de la Contraloría General del Estado, y eso obviamente no es bueno para el país. Yo creo que un año es más que suficiente para que la Contraloría resuelva. No podemos darle más tiempo, más cuando estas resoluciones no se quedan en firmes, sino que son sujetas de impugnación. Señor presidente, finalmente la última observación es con respecto a los organismos seccionales. Yo pienso que su observación es bastante adecuada. Los organismos seccionales tienen un régimen bastante distinto a lo que es la administración pública gubernamental o de los organismos de control. La Constitución misma establece que los órganos seccionales tienen un tratamiento distinto con respecto a la administración de sus fondos y a su conformación. Por tanto, no podríamos pretender que la auditoría o la contraloría que se ejecute sobre los hechos y los actos administrativos de estos organismos seccionales autónomos sean similares a los que se ejecuta con respecto al organismo central. Es así que deberíamos nosotros incluir que los auditores que sean encargados de controlar el erario de los organismos seccionales y el manejo y administración de sus bienes y fondos sea compartido. Tampoco puede ser exclusivamente nombrados y estar bajo dependencia de los organismos seccionales, porque se iría en contra de la naturaleza de la Contraloría General del Estado y en contra de la Constitución, que habla de una unidad de auditores dependientes de la Contraloría y que todos los auditores son parte de la Contraloría General del Estado en la vía administrativa y de dependencia. Por tanto, debería ser una auditoría mixta, una auditoría conformada por auditores nombrados por los municipios o los consejos provinciales y también auditores dependientes de la Contraloría General del Estado, para mantener una coherencia tanto con la Constitución, que manda a una unidad de la Contraloría y del órgano contralor, como a la autonomía de los organismos seccionales. De esta manera creo que estaríamos solucionando de gran parte el problema que existe actualmente de una falta de control preventivo, que es lo que no existe, y pienso que eso debería ser parte integrante de una reforma inicial de la Contraloría General del Estado. Recordemos todos que solamente la consulta que se puede emitir a la Contraloría o que se puede hacer a la Contraloría no es suficiente para organizar un proceso de contratación pública. Actualmente las consultas son vinculantes únicamente para la entidad que hace la consulta, tanto para la Contraloría como para la Procuraduría General del Estado. Pero nosotros, al incluir que es asesoría obligatoria en aspectos técnicos y financieros por parte de la Contraloría, creo que estaríamos evitando los exámenes especiales y las auditorías. Si es que nosotros solucionamos de inicio y antes de que se hagan los procesos de contratación o los procesos de ejecución de obra, estaríamos evitándonos un control posterior que obviamente es mejor para el país. Gracias, señor presidente. Gracias.